Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en vivo nuevamente en este ciclo de charlas de Conversando. ¿Sí? Recibimos nuevamente, le damos la bienvenida a Elena Ibars, que es profesora en Psicología, Ciencias de la Educación, licenciada en Psicopedagogía, presidenta de la Fundación Escuelas para la Paz, especialista en la sabiduría del eneagrama, terapeuta holística y escritora de 2 libros. ¿Sí? Bienvenida, Elena, nuevamente. Gracias, Tambri. Muchas gracias. Gracias. Feliz Bueno, de que estemos compartiendo nuevamente este segundo conversando. este segundo conversando, muy bien, sí. Y recordemos un poquito, ¿no es cierto?, que este conversando tiene que ver con reconocer las personalidades, pero seguir presentando y después recordamos un poquito para que sepan, porque es continuación del Dale, anterior, ¿no? del anterior, sí. Bueno, y bienvenida Marita Brusa, docente y coach ontológico profesional. Hola, buenas tardecitas. Y bueno, un gusto de volvernos a encontrar con las chicas del equipo y con la audiencia. Bueno, y yo también soy docente, coach ontológico profesional e integrante y capacitadora de Escuelas para la Paz, la formación para docentes, ¿sí? Bueno, esta es la segunda parte de este conversando sobre las distintas personalidades según la sabiduría del eneagrama. Por eso la tenemos a Elena Ibars, que ella es la especialista que nos va a seguir hablando y vamos a ir haciendo los aportes con Marita desde nuestra experiencia y desde nuestra aplicación del eneagrama y de todas las estrategias que aprendimos en Escuelas para la Paz dentro de la educación, en las aulas, en las escuelas. Así que vamos a retomar un poquito. Elena nos va a comentar lo que estuvimos conversando en el primer encuentro, que hablamos de las esencias 1, 2 y 3. Todo tuya la palabra, Elena. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, recordemos rápido, pero muy rápidamente, que el eneagrama es una sabiduría que nos permite conocer 9 personalidades o 9 modos de pensar, de sentir y de actuar. Ahí se ve el logo que lo identifica, ¿no? Y es una sabiduría tan hermosa que nos permite eso, ¿no? Conocer las diferentes formas de ser, básicamente estructuradas o conformadas a través de 9 personalidades. Y en el encuentro anterior vimos la esencia o naturaleza 1, la naturaleza 2 y 3. Y hoy vamos a enriquecernos con la naturaleza 4, 5 y 6. Y para el próximo, 7, 8 y 9 en el próximo encuentro. Pero antes que larguemos con las naturalezas que hoy nos convocan, los que me conocen saben que me encanta preguntar. Y la idea sería preguntarles cómo les fue con las 3 tareas existenciales que propusimos en el último encuentro. Y recordemos que esas 3 tareas eran llevar a nuestra vida el gran aporte que hace la esencia 1, la naturaleza 1, a la humanidad. Es decir, vivir desde la excelencia humana. El gran aporte de la naturaleza 2, vivir, compartir nuestra existencia desde la solidaridad. Y el gran aporte de la esencia 3, naturaleza 3 o personalidad 3, ser pragmáticos. Lo que digamos, hagámoslo. Así que bueno, ¿cómo les habrá ido? Bueno, algo sé porque nos estuvieron escribiendo diciendo que les había resultado corto, algunos quejándose porque querían más, sí. Querían que fuera más tiempo, pero también durante la semana fue muy lindo porque nos estuvieron diciendo que les había ayudado mucho, que se habían estado encontrando con su mejor versión, que habían podido practicar la solidaridad desde otro nivel de conciencia y que lo que se habían propuesto lo estaban logrando. Así que, bueno, nos imaginamos que el resto de nuestros acompañantes hoy, yo también quiero agradecerles de corazón que nos acompañen, porque es muy lindo sentirse acompañado en este compartir.
esta sabiduría y que nos escriban ahí abajo los comentarios que quieran, preguntas o cómo les fue con las tareas existenciales para construir entre todos esta nueva humanidad que tanto anhelamos, ¿no? Y hoy nos convoca la esencia 4. La esencia 4. ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo reconocer esta naturaleza en la niñez, ya sea de nuestros hijos o nuestros alumnos? Generalmente el 4 se lo asocia con el artista, ¿sí? Pero hay que aclarar, porque si no, cada vez que estemos frente a un artista, decía, es 4. No siempre es así, porque la creatividad no es solo del 4, es propio de nuestra naturaleza humana. ¿Qué sería la característica de esta creatividad en el 4? Es la originalidad, ¿sí? Por un lado, esa creatividad cuando se manifiesta tiene un toque original muy propio que por lo menos yo suelo reconocerlo con bastante facilidad. Pero hay una cosa que también caracteriza al 4 en su manifestación de la creatividad, y es que canaliza sus emociones, ya sea de alegría o de tristeza, las canaliza a través de la expresión artística. ¿Sí? A veces, cuando uno tiene facetas artísticas, en el caso mío, que también escribo, y no soy 4, claro, no soy 4, y disfruto el escribir, y disfruto el investigar, y no soy 5, pero no escribo porque estoy canalizando o expresando una emoción, ¿sí? En cambio, el 4 es como que sublima, canaliza, expresa sus emociones a través de esa expresión artística. ¿Cómo reconocemos? Otra característica que nos ayuda a reconocer que son muy soñadores. Son tan soñadores a veces que vuelan muy alto y se van allá a las nubes, y la dispersión les juega una mala jugada muchas veces, ¿sí? Les cuesta bastante concentrarse. Y eso hace que, bueno, si bien tienen una riquísima imaginación, la concentración por ahí les juega una mala pasada. Recuerdo en una oportunidad, en el consultorio suelo hacer un juego que se llama la lámpara del genio. Tengo una lámpara donde hago todo en introducción, un relato, y la utilizo con la finalidad de descubrir cuáles son las preocupaciones, inquietudes de los niños. Y me acuerdo en una oportunidad que ellos le tienen que escribir y pedirle algo a este genio, que quieren que lo ayuden, que me pidió 4. Me pidió que lo ayudara a que no se le perdieran las cosas. ¿Y qué cosas se te pierden? ¿Y qué cosas se te pierden? Le digo. Y se me pierden los juguetes, bueno, el sacapunta, la goma, todo, me dice. Entonces, bueno, eso también es algo bastante habitual. Y le pregunté también en esa oportunidad, ¿y qué es lo que te gusta? Y a mí me gusta el dibujo libre, fíjense este detalle, no el dibujo donde le estoy dando consigna, no, el dibujo donde puedo expresarme sin estructura. El dibujo libre, me acuerdo que dijo, andar en patineta, bueno, todo lo que sea expresar la creatividad, teatro en la escuela, ¿sí? Es muy fácil de reconocerlo así. Bueno, en la escuela tu especialidad es la de ustedes. A ver, ¿cómo lo reconoces vos, Sandra? Bueno, sí, la verdad que yo lo que quiero resaltar es la importancia de conocer toda esta esencia, porque ¿por qué? Porque es el respeto, vuelvo a decir, que le podemos brindar a cada uno de los niños, porque la pueden pasar mal o no gratamente en la escuela si nosotros no podemos conocer todas estas características de cada uno, y sobre todo un 4. Tengo muy presente un niño que sí, cero estructura, él todo creatividad, originalidad, él siempre manipulando cosas con las manos, creando, inventando, y es como que él estaba en su mundo, ¿sí? Y cuando otros estaban ya haciendo actividades, él todavía no había sacado sus útiles, y cuando yo le preguntaba, me decía, no, pero yo no tengo ganas de hacer eso que me estás poniendo ahí.
Entonces él quería seguir haciendo lo otro porque lo disfrutaba, él disfrutaba más de eso. Entonces era un acordar con él para que pudiera hacer su escolaridad como sus compañeros, porque después si se quedaba atrasado también se sentía mal, porque se comparan mucho con otros niños, ¿sí? El 4. Entonces era acordar que, bueno, que un poco hacía lo que yo le pedía, le reducía las consignas, ¿sí? No tanto título, no tanto que no era necesario, y después le daba su tiempito para hacer otras cosas. Y otra de las cosas que él me decía, lo que pasa es que en mi casa no me dejan jugar. Y entonces él como ponía como esa excusa y en el aula quería hacer eso, ¿sí? Otra característica es que son muy sensibles, entonces hay que cuidarlos amorosamente por ese tema, ¿sí? Porque al ser emotivos, por ahí se sienten tristes o solos y lo manifiestan de alguna forma, y sobre todo no queriendo trabajar en la escuela, porque son por ahí actividades que no les atrapan. Si son artes, otras cosas, sí, seguramente lo hacen más, ¿sí? Bueno, y ahora... Sí. Te quería decir, ya que estás hablando del 4 y de estas preferencias por lo artístico, ¿les ha pasado, pregunto tanto a vos, Sandra, como a Marita, ¿no les ha pasado que son los primeros que se anotan frente a una actuación que hay que realizar en una efemérides en la escuela? ¿Les ha pasado eso? Claro, es que casi a Como diario que son los ellos que quieren ir a escena. ellos dramatizan, es como que eso está expuesto también, sí, sí, lógico, porque ellos, es casi habitual en ellos, ¿sí? No O sé, se Marita, vos expresan. qué... Son como Y yo he visto, los primeros que se quieren anotar, ¿no? Claro. yo Creo los que he digo que visto, se quieren anotar en los actos escolares. Sí, sí. sí, tal cual. Y también se los percibe a través del dibujo. Muchos se los detecta ahí, desde el dibujo. Y, por ejemplo, en el momento que tienen que hacer la visualización, como ellos son tan sensibles y les cuesta poco irse a transportarse a su mundo imaginario, que es un lugar que les da placer y seguridad, perciben en el momento de realizar el ejercicio todo lo que son las sensaciones, los aromas, lo que uno va relatando, los sonidos, por ejemplo, del agua o el aleteo de los pájaros o la pisada de algún animalito, lo que uno vaya detallando a través del relato. Y se encuentran súper bien porque ellos saben que son especiales por este lado de la sensibilidad y lo van corporizando, sienten esa sensación en el cuerpo, la viven realmente, ¿no? Como real. Y les da placer y plenitud porque es el mundo que ellos crean. Y, por ejemplo, los padres que son esencia 4, son creativos y muy afectivos al igual que los niños, ¿no? Pero pasan de los estados de melancolía o a un estado de euforia, por ejemplo. Y esto se debe a que ellos se rigen por esos valores de ser auténticos, de ser uno mismo, entonces como que no regulan y al niño no le da mucha seguridad. Pero a la hora de colaborar en los actos, ellos están presentes porque toda la parte artística les nace, les florece y cooperan plácidamente, digamos. Seguro, sí, 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 así se los tal observa. cual. Me hiciste acordar una cosa, Marita, cuando comentás cómo lo que vos has observado cuando realizás las armonizaciones o estos ejercicios de relajación que usas tanto, es una de las estrategias que ofrecemos en Escuelas para la Paz, ¿no? Para provocar relajación y estado de centración en el ser y facilitar el aprendizaje. Me hiciste acordar algo que tengo, cómo es la imaginación del niño 4, que lo tengo acá en mi libro, que es tan propio, es un ejemplo que dice, una nena le dice, estos son ejemplos reales, ¿no? Dice, ¿viste que si miras al río cuando hay sol, parece haber peces luminosos nadando? Y el otro se queda mirando dónde están los peces, ¿no? Pero ella ve esto, ¿no? Y hay otro ejemplo también que me gusta mucho, ¿viste la mirada? Le dice, eso también pasó
en una oportunidad. ¿Viste la mirada de la mamá de Luca? ¡Qué mirada profunda! Bueno, son expresiones propias de los cuatro, ¿no? Sí. Es decir, hay muchos ejemplos que ahí muestran esta originalidad de ellos en la percepción de la vida, ¿no? Y leo uno más. Me gustan los colores con los que has pintado en plástica, le dice, parece que fuera el arco iris. Es decir, esta sensibilidad que tienen frente a las formas, frente a la belleza, frente a la vida misma, ¿no? Eso es muy propia de ellos. ¿Vamos al 5? Bueno, vamos al 5, Elena. Vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta de un niño 5, ya sea un hijo o un alumno. Quizás sea uno de los más fáciles de distinguir, ¿no? La esencia 5, la personalidad 5, porque son personitas muy solitarias y lo mantienen a lo largo de su vida, ¿no? Son fáciles de reconocer en ese sentido porque prefieren la actividad individual, no tanto la grupal, son muy tímidos, son selectivos también, ¿no? Es decir, no quieren, eligen a los compañeritos, 2 o 3 es suficiente, no más, ¿no? Les gusta mucho eso, tienen una gran capacidad de observación, quizás por este silencio que saben hacer, ¿no? Son bastante callados. Ahora, cuando le preguntas y hablan y se expresan, agárrate, porque por ahí lo que te dicen puede no gustarte mucho y es resultado de su aguda percepción, ¿no? Por ahí te sorprenden también, porque vos los ves tan callados, parece que... Y cuando los haces participar, los invitas a participar, los guías en esa participación, te sorprenden con respuestas muy profundas, ¿no? Pero en general, el gran desafío que va a tener esta naturaleza va a ser su socialización, ¿no? Que ahora en estos momentos se está viendo un poquito perjudicado, porque esta cuestión de estar tanto tiempo con la tecnología no les está facilitando y le está debilitando en esta posibilidad del encuentro con el otro, ¿no? Y está potenciándolos en esta, a veces dificultad, no siempre, a veces dificultad en la socialización y en la integración de los grupos, ¿no? No sé cómo lo ves, Sandri, en el cole, en la escuela. Sí, totalmente. A mí cuando vas hablando me vienen a la mente las imágenes de sus caritas y sí, a veces están ya sentados atrás a lo mejor y están en silencio, pero están observando todo. Y como decís vos, cuando le preguntás vos, a lo mejor uno cree que no están atentos, pero registraron todo, saben todo y más de lo que uno a lo mejor se imagina, porque son muy reflexivos, son pensadores, ¿sí? Son expertos en lo que le gusta, saben, pueden disertar, si hay algún tema que le gusta, lo pueden disertar con mucha facilidad porque se interesan por aprender, se interesan por informarse, ¿sí? Y a veces recuerdo cuando yo decía, uy, pero qué raro, qué cara estás haciendo, no te sentís cómodo, y en realidad es su gestualidad que está hablando, pero es porque a medida que escucha va analizando él, va reflexionando y por ahí hace gestos que no parecen gratos o agradables, pero es nomás una forma de ellos de expresarse. Y también me viene a la mente una experiencia sobre una niña que él dice, me decían en los recreos, mis compañeritas quieren que yo esté con ella y me llaman, y ahí es para que tomemos conciencia, porque a veces sí, con esto de la sociabilización queremos que todos, integrarlos a todos, pero esta nena me decía, yo valoro o me gusta que ellas me llamen para jugar, pero hay veces que yo necesito estar sola. Y necesito estar sentada, tranquila y no ir a jugar, y no la pasa mal. Y sus compañeritas por ahí no lo entendían. Entonces eso no sé, lo sentí tan auténtico, tan profundo, y digo, ¿cómo ya se conoce tan chiquitito de escuela primaria, estoy hablando, y me hizo ese pedido para que las compañeras no se sientan ofendidas y ellas tener su espacio, porque lo necesitaba, porque lo necesitan, porque hay momentos que necesitan estar así. Entonces, ¿cuánto respeto tenemos que tener y conocer de estas esencias? Porque a lo mejor
por querer hacer un bien, no lo es tanto para ellos, para una esencia 5, ¿sí? Qué No sé, importante Marita, eso que ¿qué? estás diciendo, Sandra. Sí. Sí, inclusive acotando lo que vos decías de esto que son introvertidos, ellos prefieren estar a las afueras del grupo, que es este ejemplo que vos dabas, y no en primera plana, ¿no? Están tan bien consigo mismo, con su silencio, con su profundidad de análisis, que por ejemplo a la hora de la armonización la disfrutan plenamente. Y cuando conversamos cómo les fue el momento de la devolución, al 5 le gusta que le pregunten, le gusta contar, sentirse validado, y también le gusta escuchar a los compañeros, porque es como que quiere juntar, recopilar la información, le interesa mucho saber, informarse, ¿no? Y saber qué está pasando. No es que está descolgando, está interesado. En cambio, un padre 5, por ejemplo, se basa sus vínculos, en un respeto profundo por la privacidad del otro. Como ellos respetan o les gusta que respeten sus tiempos, sus silencios, sus momentos, ellos educan en función de eso, y en la práctica del silencio y en la observación. O sea que son padres que no intervienen si no es más que necesario, ¿no? Su aporte es valioso, es analítico, justamente cuando es más que importante realizarlo, ¿no? Eso se ve en el ámbito escolar. Selena, si tenés algo más para decir de los papás o los niños. No, a mí me recordó todas estas características, me hicieron acordar de un adolescente, la confesión de un adolescente también en sesión, que creo que lo cuento en mi libro, no lo recuerdo bien, pero me quedó así grabado porque ella dice que cuando salían a bailar, ella a veces prefería ver cómo los demás bailaban, y a las amigas les costaba entender que ella le estaba pasando bien, que aunque no estuviera bailando y aparentemente no lo estuviera disfrutando, ella sí lo estaba disfrutando, ¿no? Y entonces ahí está bueno esto que ellos cuando se conocen pueden entender que es otra forma de ser. Ni mejor ni peor, son sus formas de ser y que se sienten muy bien de esa manera. No es que necesariamente le estén pasando mal. Sí se ven perjudicados cuando no hay vínculos y sabemos que los vínculos nos enriquecen, ¿no? Entonces, si su naturaleza 5 vive en contacto con la tablet o vive con el celular o con la notebook y no está teniendo encuentros con los demás, no lo estamos ayudando a esa socialización. Pero que tenga pocos vínculos, eso no quiere decir, cuando tiene pocos vínculos es enriquecedor para su evolución y con eso es suficiente. ¿Sí? Claro, Bien, cuando se aísla demasiado sería el tema. Cuando se aísla demasiado sería el tema. Ahí sí tenemos que estar alertas porque es necesario, sabemos que somos seres sociales y emocionales y tenemos que estar en contacto y convivir en sociedad, ¿sí? Exactamente, tal cual como va a decir. Y la esencia 6, la última que vamos a compartir hoy. La esencia 6 es todo un tema poderla explicar en pocos minutos porque hay 3 variantes de 6. Está el 6 fóbico, el 6 contrafóbico y el tercer tipo que lo voy a explicar después que explique primero cómo se manifiesta un 6 fóbico, un 6 contrafóbico y el tercer tipo después, ¿no? En general, la naturaleza 6 se la distingue por son bastante temerosos, inseguros, desconfiados a veces, vigilantes, a veces están como a la defensiva. La duda es algo que los aterroriza bastante o les genera mucha inseguridad, mucho temor, ¿no? Pero a la vez son muy cálidos en las amistades, muy protagonistas en las amistades y en lo familiar, ¿sí? Quizás sea de las naturalezas la que más se juega por lo familiar y por las amistades, ¿no? Eso es para realmente rescatarlo. Ahora, ¿cómo distinguir? Porque esto me lo preguntan mucho. ¿Cómo me di cuenta si es fóbico o es contrafóbico? Y esa parte no es tan difícil de distinguir. Primero porque el fóbico inmediatamente se reconoce como muy, diría, como esclavo de sus miedos, ¿no? Es decir, ay, pero yo tengo miedo, se queja mucho de sus miedos. Entonces, frente a la autoridad, la personita fóbica
es más bien obediente, sumisa, acata las propuestas de la maestra, de sus papás. En cambio, el contrafóbico, la característica es que vive más bien desafiando, ¿no? Frente a la autoridad, más bien la desafía. Frente a una amenaza, un peligro, la personalidad fóbica más bien prefiere escapar y en cambio la personalidad contrafóbica, más allá de sus miedos, lucha y la enfrenta con más facilidad, ¿no? En las situaciones de riesgo, como decía recién, uno las evita y el otro las enfrenta. En la secundaria, al contrafóbico es bastante fácil de reconocerlo porque es el que está cuestionando todo el tiempo durante la clase. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué? Y no está mal que pregunte, es esta cuestión del cuestionador, ¿no? Por ahí, que por ahí es muy evidente. Y lo te digo porque cuando he dado talleres para adolescentes o niños que han participado y describo el contrafóbico, inmediatamente se reconoce y dice, ese soy yo, ¿no? Y el tercer tipo, ¿cómo es? Y el tercer tipo presenta ambas características. Es decir, por momentos funciona como fóbico, por momentos funciona como contrafóbico, según las circunstancias y según las personas con las que esté. Aquella donde se siente muy seguro y actúa desde un lugar más posicionado y la va a enfrentar y lo va a confrontar. Pero si con quien se está vinculando tiene una personalidad fuerte, posiblemente actúe más fóbicamente y se somete y acate las directivas sin más, ¿no? Son quizás los más celosos también, por esta misma inseguridad. Los celos son bastante significativos en ellos, ¿no? En general, esas serían como las características que ellos tienen. Y yo seleccioné porque me gustan unas frases que ayudan mucho en la evolución a esta naturaleza, que están en mi libro, que dice, este es un mensaje para todos los size, ¿no? Dice, y bueno, para todos nosotros también, porque alguito de size todos tenemos. Dice, sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que en realidad sucede. ¡Wow! ¿A quién no le toca alguna vez en la vida esto, no? Que la imaginación nos ganó de mano y estamos sufriendo más por lo que estamos imaginando que por lo que realmente está sucediendo. Pero también hay una frase muy bonita que dice, me gustó mucho, es de Osho, y dice, uno nunca sabe lo que va a suceder. Y eso es hermoso, que uno nunca lo sepa. Si fuera predecible, no valdría la pena vivir la vida. Si todo fuese una certeza, no serías un hombre, serías una máquina. Y por último, ya te dejo que nos cuentes, Sandra, tus experiencias con los SAIS, con tus alumnos SAIS en el cole. Un mensajito para el niño fóbico y adultos también podría llegar a ser. Dice, el coraje no siempre ruge. Es una silenciosa pero poderosa voz interior que dice, mañana lo volveré a intentar. Qué lindo. ¿No? El coraje no siempre ruge. Ojo con creer que tener coraje es esto de ir. No. A veces se puede ser silenciosamente valiente, ¿no? Y tener coraje. Dice, no siempre ruge. Algunas veces es una silenciosa, pero poderosa voz interior que me dice, mañana lo intento de nuevo. Y un mensajito para los contrafóbicos y te dejo, Sandra. Dice, valiente no es la persona que no tiene miedo, sino que a pesar de sentirlo, sigue adelante. Bueno, ¿y en la escuela cómo es? Contanos un poco tu experiencia. Bueno, en la escuela se reconocen porque son niños sí obedientes, están siempre queriendo hacer lo que dice la maestra, lo que propone, pero por su inseguridad son esos que terminan una actividad y señor, decime, corregime, por favor, decime si está bien. Necesitan esa aprobación. Es como si ellos estuviesen siempre
a la expectativa de si hicieron las cosas bien o mal, por esa inseguridad, y entonces necesitan ese apoyo del docente, ¿sí? Son amigueros, sí, pero cuando tienen una amistad son muy celosos. Esos celos a veces hasta posesivos, que si ese amigo o amiga está en relación con otras personas, ellos sienten como que son dejados de lado, como que no los tienen en cuenta. Todo por esas conversaciones internas que tienen ellos, que solo en ellos está, en su mundo, ¿sí? Y hacen supuestos que a lo mejor no existen. Entonces, por ahí, esa inseguridad, esa desconfianza, por ahí son temerosos, pesimistas, porque se quejan ante cosas que, a veces cosas simples, ellos lo dramatizan, parece, ¿sí? Y bueno, eso es lo que me viene al recuerdo de lo que fuimos viviendo con los niños 6, ¿sí? Sí. Marita, Y ¿te a la dejo? hora, y a la hora de hacer la armonización, como ellos son inseguros, dubitativos, toman precauciones. Es como que antes de empezar a cerrar los ojitos y relajarse, ellos tienen que chequear todo. Una vez que están tranquilos con eso, se sienten seguros y al chequear cooperan y se lanzan a la acción del ejercicio, ¿no? Y en la cual se sienten después satisfechos. Ellos quieren colaborar, dado que son muy fieles con el adulto, aparte necesitan y desean agradar y cooperar. Eso también les aporta seguridad a ellos. Entonces, bueno, ante esa decisión se lanzan a la acción y están tranquilos. Y los padres 6 se caracterizan por ser muy sobreprotectores, cuidan demasiado a sus hijos, dada la inseguridad que ellos vivieron o experimentaron. Entonces, por ahí es como que no les permiten vivir la experiencia de ser tan independientes, ¿no? Pero ellos se basan en estos valores del cuidado, de la familia, de ser precavidos, de ser responsables, de cumplir. Ponen el énfasis allí para crear un mundo más seguro y de esa manera equilibrar esas inseguridades que ellos fueron viviendo. Elena, no sé si vos No, me quisieras. hiciste acordar, siempre me las escucho hablar y me hacen acordar. Me hiciste Sí, acordar yo a una también, me estoy situación. acá. Uno se va acordando, mientras vamos conversando nos vamos recordando. Exactamente. Me hiciste acordar, Marita, algo que cuando dijiste que son de cooperar, por ejemplo, si hay un alumnito, un compañerito con capacidades diferentes, es muy probable que la naturaleza 6 sea una de ellas de las que genere la amistad con esa personita con capacidades diferentes y sea el que lo acompañe o la que lo acompañe, apoyándolo en las dificultades que tenga que realizar por la misma capacidad diferente que posee, ¿no? Es muy solidario en ese sentido. Uh-huh. Sí. ¿No? Son muy fieles, Sí. muy leales. Sí. Lo que yo recordé también es que a veces están excesivamente a la defensiva. Lo que tienen inseguridad, cuando por ahí no les sale algo como debería ser o como le pidieron, les cuesta reconocer el error. Y les cuesta poder entender que pueden tener otra oportunidad, ¿no? Ellos quieren hacer las cosas de una bien y a veces cuando no les sale empiezan a poner excusas y a defenderse de que por una cosa, por otra, y es como que hacerse cargo de algo que no salió como era esperado, como se los pidieron o como ellos querían hacerlo, les cuesta tomar esa postura de la responsabilidad. Conversar con ellos a solas es como que colabora mucho en privado. Uno al traerles las fortalezas, ellos pueden superar eso, porque al traerles y hacerles ver lo que nosotros vemos, hacerse cargo de esa debilidad y luego afrontarla desde la charla a solas, ¿no? Claro. Sí. Algo que tenemos que tener en cuenta como docentes cuando conocemos a nuestros alumnos en su personalidad, que esto es la maravilla de esta sabiduría, como vos dijiste, Sandra, al principio, nos ayuda a ser más tolerantes, a facilitar los procesos evolutivos en conocerla. A los niños 6, cuando vos
te digo porque son confesiones que me han hecho adultos de su transitar por la primaria o la secundaria, que cuando el docente le decía, ¿cómo dijiste, Juan? Uy, ya lo dije mal. Y le estaba preguntando porque no lo había escuchado, no porque lo había dicho mal, ¿sí? Sí. Eso suele pasar a veces. Pero bueno, es enriquecedor y realmente, como vos dijiste, Sandra, al comienzo del encuentro de hoy, de la conversación de hoy, es una herramienta que nos ayuda a facilitar el desarrollo evolutivo, ¿no? De nuestros hijos, alumnos y de nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, y vamos llegando al final. Así que bueno, vamos a la reflexión. Te dejo la reflexión como siempre. Esperamos a ver qué nos podés decir. Y yo voy a seguir con estas ganas que tengo de invitar a esa tarea asistencial. Y esta vez va a ser potenciando lo mejor de estas tres naturalezas que hemos visto hoy, ¿no? De estas tres personalidades. Porque, como dijimos en el encuentro anterior, todos tenemos algo de 4, algo de 5 y algo de 6, y mejor que sea así, porque eso significa que estamos enriqueciéndonos, potenciándonos en nuestra naturaleza. Entonces, la invitación de hoy va a ser también a potenciar lo mejor de estas personalidades, de estas esencias en nuestra vida. Es una invitación que quisiera hacer a que en esta semana la transitemos desde la mayor creatividad posible, que potenciemos nuestra creatividad y que saquemos frente a las dificultades por las que podamos estar pasando, bueno, a ver, ¿cómo las puedo resolver? ¿De qué manera? ¿Qué puedo hacer de diferente? Aprender del 4, a potenciar esta creatividad para crear algo nuevo. Si esto ya no lo puedo funcionar porque estamos en una etapa de la humanidad donde lo nuevo se está imponiendo todos los días y nos estamos adaptando, ¿no? Entonces, bienvenida sea la creatividad y esa sería la tarea, que seamos lo más creativos posibles en esta semana. Y que del 5 también aprendamos del 5, mira qué bonito todo lo que nos puede enseñar, tomar del 5 esta capacidad de silencio, esta capacidad de observación, pero llevarla a la autoobservación, ¿no? Porque para no estar tan pendiente de afuera de lo que está pasando, de las medidas que se están tomando, de lo que podemos y no podemos hacer. ¿Qué está pasando adentro nuestro, no? ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad de observación en nosotros, esa capacidad de aquietarnos y hacer silencio y de hacer una introspección constructiva para hacer nuestra mejor versión, ¿no? Y del 6, creo que podemos rescatar tranquilamente y que también hace tanta falta, es la valoración de los afectos, la valoración de la familia, la valoración de nuestras amistades, tenerlo en cuenta, porque son, digamos, el alma de la vida, ¿no? El ser humano no se realiza solo, se realiza junto con otros. Y creo que sería una hermosa invitarlos también en esa introspección también viniendo del 5, potenciando del 6 esa valoración por los aspectos cercanos y darnos cuenta cómo me estoy vinculando yo con ellos, con cada uno de los seres queridos que están más próximos a nosotros, ¿no? Así que una semana también de tareas, de 3 tareas enriquecedoras y que, como dije al principio de esta conversación de hoy, nos encantaría, porque las leemos los comentarios que nos hacen después cuando algunos no nos han podido seguir y nos escriben, bueno, cómo les está yendo con potenciar estos recursos que cada naturaleza nos brinda y que son maestros para cada uno de nosotros para evolucionar en esta nueva humanidad hacia la cual vamos, ¿no? Y bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Marita. Gracias, Elena. Y bueno, un gusto haber compartido esta noche nuevamente. Bárbaro, sí, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes, compartir todo este
transitar, caminar, que ya hace unos cuantos años que lo venimos haciendo, ¿sí? Desde lo que aprendimos en Escuelas para la Paz y lo que vamos teniendo y viviendo en las escuelas, en las aulas con los niños. Y bueno, agradecer a Umbral Capacitación porque siempre nos brinda el espacio. Los esperamos el viernes que viene, viernes 26, si no me equivoco, a las 20 horas. Esto queda grabado, queda en las páginas. Ya el anterior tiene más de 3.400 reproducciones, así que realmente se ve que se ha multiplicado todo lo que estamos trayendo y aportando, y bienvenido sea quien lo pueda tomar, quien lo quiera tomar, ¿sí? Y ya decía Paulo Freire que nadie se educa solo, nos educamos en sociedad, en comunidad, con el otro, así que todos tenemos algo para aportar, sí, todos tenemos algo para aprender siempre. Así que bueno, este es un servicio, un regalo para la sociedad, para la comunidad y por el bien de un mundo mejor. Así que un placer nuevamente, y el espacio, el tiempo vuela, así que bueno, por hoy los dejamos, y muchísimas, muchísimas gracias a los que están presentes y a los mensajitos que después nos van mandando en forma particular, privada, ¿sí? Así que nos encontramos nuevamente el viernes que viene. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches.